Gloria a Dios, hermanos, pues vamos a comenzar nuestra reunión en esta noche, entonando un canto y le dejamos el lugar al hermano Julio. Amén. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar con arrepentimiento en mi corazón. Me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Amén. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos. Gracia y paz sea para su vida, esperando que se encuentren bien. Buenas noches. Vamos a hacer una oración para iniciar esta clase. Señor Padre bendito, te damos gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, bendito Padre. Hoy te pido, bendito Señor, que bendigas este grupo que se reúne, bendito Señor, para conocer más de tu palabra. Que a través del hermano que nos va a dar la palabra, bendito Señor, tú lo hayas bendecido, para que, bendito Padre, Él nos transmita esa palabra que tú le diste, bendito Señor, y que cada uno de nosotros escuche atentamente, para que, bendito Señor, aprendamos más de ti. Gracias por este tiempo, bendito Señor, gracias por este grupo, síguelo bendiciendo, guárdalo, bendito Padre, que no sean los únicos que se reúnen, bendito Padre, sino que haya más grupos, más personas en diferentes lugares y también aquí, bendito Señor, que tu palabra sea transmitida con ese poder y que nunca regresa vacía, bendito Señor, que tiene un propósito para nuestra vida. Te damos gracias por este tiempo que también disponemos, bendito Señor, para estar ante tu presencia. Gracias, bendito Señor, también por las personas que están buscando algún trabajo, que tú les bendigas con el mismo, o aquellas personas que también, bendito Señor, pues, tienen alguna enfermedad, que tú traigas a su vida sanidad. Hoy te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, y en tu santo y bendito nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo hemos pedido, que así sea. Amén y amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Y pues bueno, le dejamos el lugar a nuestro hermano Juan. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Nuestro tema se llama El peligro del orgullo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel 5 del 1. Daniel 5 Daniel 5 del 1 hasta el 31. Amén. Vamos a empezar voy a leer un poco. ¿Qué significa la humildad? Sino una actitud respetuosa, sumisa y de acontecimiento. El Señor Jesús sabía que lo primero que sus discípulos tenían que aprender era la humildad, o sea, la sumisión, pues, ¿cómo podría la obra de Dios expandirse por este mundo si no hubiera una reverencia humilde de acotamiento a las órdenes de las autoridades instituidas por Él? Por lo tanto,
podemos concluir con el siguiente versículo. Vamos a ver Gálatas 5:13. Quien lo tenga, dígame. ¿Sí se escucha? Sí, hermano Juanito, amén. Gálatas 5:13 dice así, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Todos han dejado. Dice, el orgullo es un peligro para todo ser humano. Como cristianos debemos recordar reiteradamente la Escritura condena al orgullo. No es sorprendente que uno de los reyes más malvados de la historia también haya sido uno de los más orgullosos. En esta lección examinamos cómo Dios trató con él, con el arrogante rey Nabucodonosor. Una vez Dios usó un sueño para cumplir su propósito a través de medios sobrenaturales. Se nos recuerda que el orgullo a menudo trae humillación y el orgullo sin arrepentimiento será castigado. Esta lección es un llamado a rechazar la tentación del orgullo y a vivir en sumisión a Cristo. Amén. El orgullo es un pecado especialmente peligroso. El filósofo Søren Kierkegaard escribió el orgulloso siempre quiere hacer lo correcto, lo grandioso, pero como quiere hacerlo, con sus propias fuerzas, no lucha contra el hombre, sino contra Dios. No hay nada de malo en disfrutar de su sentido de logro o deleitarse con logros a las habilidades de alguien, pero cuando el orgullo nos convierte en un centro de la historia, elevándonos y menospreciando a otros, puede cegarnos a la presencia y el poder de Dios. Nun- Nuestra última lección terminó con el rey Nabucodonosor alabando a Dios después de que Sadrach, Madrach y Abednego fueran salvados del horno de fuego. Pero lamentablemente Nabucodonosor no aprendió la lección. Daniel 4, otro relato de Nabucodonosor, orgullosamente siendo humillado por Dios y luego alabando a Dios. El capítulo 5 pasa a un nuevo rey Babilonia llamado Belsasar. Vamos a ver Daniel 5 del 1 al 4. Quien lo tenga, dígame. Amén. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Amén. Gracias. Dice la lección. Los festines extravagantes no eran raros en Babilonia, por lo que tener 1000 invitados podría haber sido bastante normal
para los banquetes de un rey. Pero cuando el vino empezó a fluir, el rey Belsasar tomó una decisión pomposa, arrogante. Daniel 1, 5, 1, 2 trajo copas que habían sido robadas del templo de Jerusalén para que sus invitados bebieran en ellas. Pero a medida que continuaba la bebida, los invitados comenzaron a alabar a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Imágenes, la arrogancia de sus objetos seguidos, de sus objetos sagrados robados del templo de Dios para adorar a dioses falsos. Daniel 4:1-4 muestra cómo la borrachera de Belsasar derribó en la blasfemia. Daniel muestra cómo la borrachera de Belsasar derivó en la blasfemia, de qué maneras las malas decisiones a menudo conducen a decisiones un poco peores. Vamos a leer Números 20 del 7 al 13. Quien lo tenga, dígame. Amén. Números 20 del 7 al 13. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación, a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Amén. Aquí vemos que era un pueblo rebelde, ¿verdad? Que muchas veces no obedeció al Señor y por esa causa el Señor no los sacó no los llevó al lugar que les había prometido por su desobediencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el Señor en estos versículos? Que debemos de ser obedientes como el Señor lo demanda, para que el Señor pueda bendecirnos, para que el Señor pueda usarnos como vasos de honra, ¿verdad? Amén. Vamos a proseguir. Vamos a leer Daniel 5 del 5 al 9. Quien lo tenga, dígame. Amén. Daniel 5:5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey,
pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus principales estaban perplejos. Amén. Vamos a leer un poco. Dice, la fiesta de Belsasar interrumpió repentina, impe- impactantemente cuando aparecieron los dedos de una mano humana que escribieron un mensaje en la pared. El texto no indica si la mano sostenía un instrumento o escribía con un dedo. El autor de Daniel cuenta la atención del rey Belsasar describiendo la, la vivida imagen de un hombre aterrorizado. El rey gritó, ¿qué hicieron venir a sus sabios? Explicar lo que acababa de suceder. Belsasar prometió una cuantiosa recompensa a quien pudiera realizar la tarea, pero estos expertos babilónicos una vez más no tuvieron la habilidad ni la sabiduría para darle al rey ninguna respuesta. El rey Belsasar se turbó a sobremanera. ¿Por, por qué cree, por qué cree que Dios decidió comunicarse con Belsasar de una manera tan aterradora y misteriosa? Pregunta. Pues yo creo que porque la falta era muy grande, ¿no? O sea, allá había varias cosas en esa fiesta. Para empezar, pues obviamente el rey estaba pues ya, dice ahí, entrado en vino y y pues yo creo que se creyó igual que Dios, que se atrevió a tomar las cosas de Dios, ¿no? Y tomar vino en él, y aquí dice que pues estaba con sus grandes, sus esposas y sus concubinas, o sea, ahí también había pues una, cómo digo? Como una evidencia de que pues también había, digo, no en ese momento, pero había pecado sexual dentro de todo, Sí, y pues se pusieron a tomar en lo que era consagrado para Dios, ¿no? Como si fuera del vecino, y pues eso no puede ser. sí, Entonces yo claro. creo que pues, Dios decidió darle, pues digamos, un escarmiento, una muestra de su poder, porque si Belsasar era descendiente en el trono de Nabucodonosor, pues lo que a él había pasado, que vimos de que se había convertido en bestia y todos los 7 años, pues seguramente ellos lo sabían, y finalmente Nabucodonosor reconoció a Dios, pero pues Belsasar pues había tomado otro camino, ¿no? Entonces yo creo que por eso Dios permitió, para manifestar precisamente su poder, y que pues Belsasar lo había ofendido, hizo esta manifestación de su poder, ¿no? Que bueno, pueden ser muchas cosas, pero pienso que entre ellas puede ser eso. Mucho, mucho pecado ahí, ¿no? En esa fiestecita. Y aparte no eran poquitos, eran como 1000. ¿Te imaginas lo que había ahí? Una pequeña fiestecita, si nosotros apenas con 150 200 personas se nos hace poquito difícil de sobrellevar. Imaginan 1000 personas ahí conviviendo y bebiendo un derroche de vino y de comida y de cosas que pasaban ahí. Entonces no era agradable ante los ojos de Dios. Entonces Dios tomó cartas en el asunto, ¿verdad? Con ellos. Amén. Vamos a, vamos a ver Proverbios 16 del 18 al 20. Quien lo tenga, dígame. Amén. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Amén.
Vamos a seguir. Vamos a leer Daniel 5 del 10 al 16. Quien lo tenga, dígame. Daniel 5, ¿qué hermano? Perdón. 10, Del... 5, 10 Ajá, al 16. al 16. Sí. Amén. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todo los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se ha hallado luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrar la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme tu interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercero en el reino. Aquí nos habla de Daniel, ¿verdad? Hermanos, que Daniel era un hombre obediente con un don que Dios le había dado en la interpretación de los sueños. Y todo eso viene a causa de qué? De su obediencia, hacia Dios, de que Dios lo usaba a él para su propósito, ¿verdad? ¿Y cómo se logra eso? Mediante la obediencia, mediante que su corazón no se llenó de arrogancia, no se llenó de orgullo, no se llenó de las cosas y no se contaminó de las cosas que hacía ahí el rey, sino que él se guardaba y por eso el Señor le daba la capacidad para discernir los sueños, le daba la bendición de de poderlos descifrarlos para el bienestar de los demás. Entonces vemos que aquí cuando la obediencia que tenemos hacia Dios y nos dejamos guiar por Él, Dios nos usa de una gran manera, como lo usó a Daniel, ¿verdad? Amén. Vamos a leer Isaías 2 del 11 al 17. Cuando lo tengan, el que lo tenga, dígame. Isaías 2 del 11 al 17. Amén. Isaías 2:11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre las pinturas preciadas.
La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Qué es lo que pasa con los altivos y soberbios? El Señor va a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Y, y tenemos que tener cuidado de cómo a veces podemos tener orgullo de lo que logramos, de lo que, alguna meta que tenemos, ¿no? Nos sentimos orgullosos o alguna de nuestros familiares se siente orgulloso de los logros que a veces tenemos. O como, por ejemplo, como padre, pues nos orgullecemos de los hijos, ¿no? De sus, que terminaron su carrera o que se compran un carro o qué sé yo, se compran un terreno. A veces ese orgullo, si no lo sabemos canalizar o administrar, puede ser dañino, ¿verdad? A veces, pero es otro tipo de orgullo. No es tan malo como el orgullo de poder creernos más que los demás o que de que nos lleve a alguna parte donde nos desviemos, ¿verdad? Que hagamos cosas que no son agradables al Señor. Entonces debemos de poner los pies en la tierra y seguir siendo como el Señor nos pide, humildes, sencillos, de buen corazón, agradando a los que nos rodean. Amén. Vamos a leer Daniel 5 del 17 al 23. Sí. Amén. Amén. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Amén. Vamos a leer aquí. Dice, Daniel comenzó su respuesta al rey Nabucodonosor a aceptar los regalos que éste le ofrecía. La respuesta de Daniel demostró que su don de interpretación provenía de Dios, quien no se deja influir por el pago ni por la recompensa. Antes de interpretar la escritura, Daniel resumió los acontecimientos del capítulo 4. Explicó que el poder y la autoridad de Nabucodonosor provenía del Altísimo Dios,
aunque su incapacidad para reconocer a Dios resultó en una gran humillación. Entonces Daniel asestó el golpe de gracia. Belsasar ya conocía toda esta historia, pero había cometido los mismos errores. Belsasar no tenía excusa. En lugar de aprender del ejemplo de Nabucodonosor, Daniel le dijo, contra el Señor del cielo, haces, es ensoberbecido, ensoberbecido. El libro de Daniel contrasta repetidamente imágenes hechas de materiales terrenales con el único Dios verdadero. ¿Por qué crees que este tema es tan frecuente en Daniel? Pregunta. ¿Por qué cree que este tema es tan frecuente en Daniel? La pregunta se refiere a la soberbia. ¿Sí? Yo creo que porque precisamente Babilonia pues era el imperio más fuerte en aquel momento, ¿no? Entonces pues obviamente todos los altos mandos y más que nada sus dirigentes pues eran soberbios, ¿no? Porque tenían un gran imperio, era muy lujoso, recibían muchos impuestos de todos lados y pues él tenían gran poder, ¿no? Lo que ellos querían se hacía. Sí. Solo que pues Nabucodonosor logró entender que pues sí había un Dios altísimo y pues ya le dio gloria, pero en este caso, pues Belsasar no le fue tan bien, ¿verdad? Porque No, pues ensoberbeció contra Dios. sí, ni lo entendió, y como No, dijimos, pues tomó las cosas de Dios, que tenía un ejemplo incluso muy yo claro. creo que teniendo otros dioses deberían de haber entendido que pues no era como para tomar cosas de sus ídolos, no creo que las tomaran para hacer pues otros usos, ¿no? Y como si se atrevió Sí, a tomar los de Dios, siendo que precisamente, pues como decíamos, ya sabía lo que había pasado con Nabucodonosor y aún así se atrevió. Entonces, pues sí, la verdad es que fue muy, muy, muy osado, ¿no? Si nosotros, siendo humanos, luego nos toman nuestras cosas y nos molestamos, pues sí. imagínate, eso que estaba destinado desde que se crearon todos esos utensilios para el servicio de Dios y pues él los tomó como si fueran de su amigo, no sé, pues no, no puede ser. Sí. Yo creo que por Y eso luego habla para, de la y soberbia. luego para la causa que lo usó, ¿no? Y aparte, exacto, y todavía adoraron ídolos, que ahorita lo acabamos de leer otra vez, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que ya Dios dijo ya, hasta aquí, Y adiós. hasta aquí, ¿no? Sí, y tuvo su consecuencia. Vamos a ver Mateo 23 del 2 al 12. Quien lo tenga, dígame. Mateo 23 del 2 al 12. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero nosotros, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo,
y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas, Hasta ahí. hasta ahí, gracias. Pues, vemos aquí, ¿no? Que el que se ensalte será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y que no hagamos nada por alzar las manos y decir yo soy este, yo soy aquel, ¿no? Sino que es todo lo que hagamos para los demás, para los que nos rodean, para nuestros hermanos, sea como para Dios, no como para los hombres, para que el Señor pueda usarnos y pueda descargar las bendiciones que tiene preparadas para cada uno de nosotros y nos pueda usar como vasos de honra, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Vamos a leer primera de Pedro 5 del 5 al 6. Amén. Primera de Pedro 5, versos 5 al 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Amén. Amén. Vamos a proseguir con Daniel 5 24 al 28. Yo se los leo. Entonces su presencia fue enviada, la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Auparsin. Esta es la interpretación del asunto, Mene. Cuanto Dios, tu reino y le he puesto fin y pasado, y Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Aquí vemos cómo dice que el Señor ya lo había pesado y lo había juzgado por sus actos, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando a veces no hacemos la voluntad del Señor. El Señor poco a poco nos dice, no, pues está bien, ahorita hiciste algo, ¿no? Y después el Señor dice, mira, esto fue tal día y mira, te toca. A veces la desobediencia el Señor es paciente con cada uno de nosotros y tal vez nos da una oportunidad y tal vez dos o tres, pero cuando el Señor dice ya hasta aquí, es cuando viene la consecuencia y pagamos la consecuencia de nuestros actos, ¿verdad? Porque el Señor es paciente, muy paciente. Y también nos perdona, pero sí ya cuando hacemos una
tras otra, entonces el Señor pone un alto y dice, hasta aquí llegaste, es suficiente, ya no, no te tolero más, ya no te soporto más faltas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, como aquí el rey había hecho una tras otra y los reyes, y aunque había ejemplos y del otro rey también, y seguían pecando y seguían haciendo cosas desagradables a los ojos de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor sí es celoso con, con la obediencia que tengamos hacia Él y cómo nos comportamos y cómo tratamos a los demás, cómo nos vamos sobrellevando en la vida. Así como nos comportamos, por ejemplo, en la iglesia, nos debemos de comportar igual en todos lados. No debemos de poner un lado de nuestra vida y en otro lado la otra, sino tenemos que ser siempre iguales y constantes en nuestro diario vivir, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Daniel confirmó que Dios había enviado la mano que escribía. Ya leímos ese, ¿verdad? Sí. Daniel confirmó que Dios había enviado la mano que escribió en la pared a Daniel, pero no especifica si era la mano misma de Dios. Lo más importante es el mensaje. Daniel proporcionó tanto la traducción con la interpretación de cada término, contado, contado, pasado y dividido. Fue todo lo que Dios necesitó decir a Belsasar. Sus deficiencias resultarán en la pérdida de su imperio. Existe evidencia histórica eterna de que Belsasar fue un asesino, pero el único pecado que Daniel denunció en esta declaración fue su orgullosa rebelión contra Dios. Vamos a leer este, Romanos 12, del 3 al 8. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de su fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero también no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hasta el 8, ¿verdad? De manera que Sí. teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que persiste con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Amén. Amén. Aquí nos habla que cada uno de nosotros tenemos dones, ¿verdad? ¿Y para qué son los dones? Son para el servicio de la iglesia y para el servicio de los hermanos que necesitan que los instruyamos como hermanos, ¿verdad?
porque somos un cuerpo y ese cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene cabeza, tiene dedos, tiene boca, tiene oídos, nariz, y todos pertenecemos a ese cuerpo. Y cada uno tiene que poner su granito de arena para que la iglesia crezca, con los dones que el Señor proporciona a cada uno de nosotros. Ya seamos que tengamos algún don de fe, de sanidad, que cada uno ponga, le demos de gracia lo que Dios ha dado, nos ha dado de gracia para el servicio de la iglesia. Amén. Vamos a continuar. Vamos a leer ahora Daniel 5 del 29 al 31. Amén. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Medo tomó el reino, siendo de 62 años. Amén. Aquí dice, Belsasar recompensó a Daniel por interpretar la escritura en la pared, lo que probablemente significa que aceptó la autoridad de lo que Daniel dijo. Considerando el contenido del mensaje que Daniel interpretó, es extraño que no veamos ninguna otra reacción de Belsasar, como miedo, resistencia o arrepentimiento. Luego el versículo siguiente, el autor relata la muerte de Belsasar con sorprendente brevedad. La misma noche, Babilonia cayó ante Darío el Medo. Aquí vemos cómo el rey le da a Daniel y lo viste y lo llena de joyas. Este, este pasaje me hace recordar el de hijo pródigo, que cuando el padre va va y lo abraza para protegerlo, y lo besa y lo llena de amor, y lo viste y lo calza, es otro ejemplo, ¿no? De cómo cuando el amor se manifiesta y el agradecimiento que el rey tenía hacia Daniel se manifiesta, ¿verdad? Cómo lo hace vestir de ropas nuevas, lo hace, le da regalos y lo viste. Entonces vemos también que a pesar de eso que hizo, murió, pero no fue por eso, sino por su desobediencia, no fue porque porque no acató los decretos de Dios, no aprendió de lo que Dios le mostró. Entonces tenemos que estar muy atentos que cuando Dios nos habla, tenemos que poner atención, porque vienen situaciones que nos alertan y nos dicen que hay algún peligro de las cosas que están aconteciendo y no ponemos atención. Entonces, ahí está la consecuencia del rey. Amén. Y si Belsasar se hubiera arrepentido al escuchar el mensaje de Dios, pregunta, ¿qué cree que las cosas hubieran sido diferentes para él y Babilonia? ¿Por qué sí y por qué no?
Bueno, yo considero que aquí sí, digo, estaríamos interpretando finalmente lo que pudo haber sucedido, ¿no? Y caemos en ese tema de qué pudo haber sucedido si hubiera pasado esto, qué hubiera pasado aquello. Sin embargo, viendo y leyendo la palabra de la semana pasada, vemos que los caminos de Dios son inescrutables, eh, y que no se pueden hasta cierto punto investigar. Entonces, conociendo a Dios, pues bueno, si en algún momento, por ejemplo, también como Sansón, no es cierto, perdón, como por ejemplo, cuando, cuando Saúl manda llamar a través de la medium o de la pitonisa a Samuel, y si leemos bien esa palabra, ahí dice, mañana tú estarás conmigo, le dice Samuel a Saúl. Entonces, interpretar los caminos de Dios nos pueden llevar a cometer algún error. Y bueno, finalmente, pero también sé que Dios es grande y misericordioso en cualquier momento y con algo en nuestro pensamiento que uno pueda expresar, decir hacia Dios, pues bueno, tenemos también el ejemplo en la cruz, ¿no? Del que se arrepintió en la cruz y con solo unas palabras Dios le dijo, de cierto y estarás conmigo en el paraíso. Entonces, los caminos de Dios, uno puede leer lo que Dios finalmente transmitió a través de su Santo Espíritu a todos los escritores de la Biblia. Y pues bueno, eso es lo que entendemos que sucedió y pasó, ¿verdad? Si pudo haber perdonado o no Dios a Belsasar, a su reino, pues bueno, finalmente es un ejemplo que nos deja para que el orgullo finalmente no prevalezca en nosotros a través del tiempo y mucho menos cuando pues está en nuestras manos el dejar que muera nuestro yo y que pase Dios y que Dios siga creciendo en nosotros, ¿no? Entonces, sí, si se pudo haber arrepentido y no haber hecho nada, considero que Dios pudo haber visto el corazón. Veamos a David, ¿no? También otro que se arrepintió y pues todo lo que cambió. Ujú. No se arrepintieron ni siguieron en la fiesta, en la juerga, y pues ahí vemos también como en el último, dice que después, ¿no? Cuando mandó a vestir, o sea, no pasó mucho tiempo, dice, en esa misma noche fue muerto. Ahí vemos como ya no tuvo tiempo para arrepentirse y pues su Sí, reino amén. consideraría esta parte de la Biblia como que si el reino fue derrocado, y lo comparo con un paralelismo con David, ¿no? Si David no se hubiera arrepentido, probablemente Dios hubiera terminado su reino de forma inmediata, como lo vemos aquí. Belsasar Sí. inmediatamente murió y el reino pues fue derrocado y fue tomado por los medos. Entonces, creo que podemos tener esa interpretación a través de los últimos párrafos de este capítulo en decir, pues no se arrepintió. Si se arrepintió, probablemente hubieran todavía seguido con el reino. Pero bueno, son interpretaciones con base a la palabra. Amén. Amén. Vamos a concluir con este pedazo de la palabra que dice aquí. Dios no niega el perdón a quienes su humildad los lleva al arrepentimiento. Basta pensar en David, Pedro, incluso los ninivitas del libro de Jonás. El orgullo es mortal porque nos hace creer que no necesitamos el perdón, lo que nos lleva a rechazar la misericordia que Dios ofrece a través de Jesús. El orgullo desconecta a la persona espiritual, emocional y físicamente del autor y dador de la vida, del Señor Dios. Amén. Pues vamos, esto es lo que el Señor nos comparte en esta noche. Vamos a dejarle lugar al hermano Julio para nos comente algo para orar, para ser despedidos. Amén. Amén. Pues alguien, hermanos, hermanas, alguien que quiera comentar algo de la clase, algo que quiera externar, adelante. Puede abrir su micrófono.
Pues yo creo que también la aplicación es para el día de hoy, ¿no? Como leímos en algunas de las citas que nos dio el hermano Juanito, que hablábamos del cuerpo de Cristo, pues ahora en la iglesia también todo es para el servicio de Dios y pues no podemos o no deberíamos nadie de ser orgullosos, ¿no? Así como de, o tomarlo consagrado para Dios con otros fines o creer que es de nosotros algún don o algo que hacemos bien, pues todo es para el Señor, ¿no? Solamente. Amén. ¿Alguien más, hermanas, que quiera comentar algo? Amén. Ahorita que estaba preguntando Juanito que si él se hubiera arrepentido, pues aquí en la Biblia, en el versículo que leímos, por ejemplo, su papá Nabucodonosor sí reconoció que Dios era pues un Dios verdadero, ¿no? Y todavía le dice en el versículo 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Entonces, pues yo creo que ya el corazón de Belsasar, digo, ya Dios tiene sus propósitos y todo, ¿no? Y hasta dónde tuvo que llegar él, la consecuencia de su orgullo, porque pues lo vimos en el primer capítulo, en el primer versículo que leímos, que pues, o sea, era fiesta, ¿no? Él en su orgullo hizo traer los utensilios de la casa de Jehová, que sabía que él eran sagrados. Entonces, pues Dios también mostró su poder de esa manera de que pues no podía ser burlado, ¿no? No podía tener esa abominación de usar los utensilios que eran para Dios y usarlos con sus concubinas y con sus esposas, y que fue la consecuencia que le trajo el creerse más, ¿no? Porque eso fue como que el creerse más, pues también a nosotros nos habla hoy en día, que no podemos, como ustedes dicen, si Dios nos da algo, pues no por eso nosotros tenemos que creernos más que otras personas. Al contrario, nosotros debemos de que Dios nos dé esa humildad, porque la humildad nos va a llevar a servir y no a ser servidos, y eso es lo que Dios le agrada, ¿no? Entonces, pues aquí vemos que el orgullo que tenía este rey, pues lo llevó a la consecuencia de que, pues, que era su muerte, porque así dicen en los versículos, ¿no? Que pues Dios contó su reino y le puso fin, y pues fue pesado, o sea, en la balanza fue pesado su pecado, y pues no fue grato ante los ojos de Dios. ¿Y cuál fue su consecuencia? Pues para él fue la muerte y su reino. Entonces, pues yo creo que nosotros sí día con día debemos de aprender a ser humildes ante todo, y lo que Dios nos ha dado para su servicio, pues como leíamos en los versículos, pues no porque tengamos nosotros más cosas, como que vamos a ser más que los demás, sino al contrario, tenemos que aprender a ser humildes y que Dios nos vaya moldeando día con día para que tengamos un corazón que le agrade a Dios, y que pues así nos ayude a servir, no nada más pues en la iglesia, sino fuera de la iglesia también. Amén. 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 Si gustan, podemos leer Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Ahí es algo referente a lo que acabas de comentar. Entonces, para finalizar. Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Amén. Amén. Aquí nos habla lo que acaba de comentar Fanny, ¿no? Que no, porque tengamos algún don o tengamos alguna bendición de Dios, sino que sigamos siendo humildes para que el Señor siga orando en nosotros. Amén. Con eso concluye mi participación. Amén, hermano. Gracias. Y pues bueno, también, hermanos, la pregunta
si la pregunta que nos hizo nuestro hermano Juan se la preguntaran a una corriente cristiana, evangélica, calvinista, les va a contestar diciendo que ya cada uno está predestinado si es salvo por Dios o no. Si le preguntan a otra corriente que no son calvinistas, sino teóricamente somos nosotros, pentecostales o quizá bautistas o quizá presbiterianos, les dirán que, bueno, que la salvación es para todos. Entonces también debemos de saber qué contestarían otras corrientes ideológicas, porque de ahí desprende mucha teología conforme a cada una de las denominaciones, ¿no? Entonces, y eso otra vez genera debate entre el mismo Sí, pueblo no, de Dios. aparte no, no llegan a nada, ¿no? Y Llegan a, aparte, exacto, llegan a lo mismo que llegan nos a está lo, diciendo la palabra. exacto, exacto. Entonces, pues bueno, ahora sí que lo que nosotros tengamos como fe, en eso creer y que no seamos movidos, como dice la palabra, sino si creemos que hay una salvación que Dios la da, amén. Si creemos que todos somos salvos por gracia de nuestro Señor Jesucristo, amén. Si creemos que la salvación se pierde o no se pierde, pues cuidémosla con temor y con temblor. Entonces, hermanos, esto nos ayuda a abrir un poco más el pensamiento no para debatir, sino para indagar y buscar más e interesarnos más, no para ver quién tiene la razón, sino para que nuestra fe vaya incrementando día con día y cuando venga alguien y nos pregunte cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de situación, teología o algo o conocimiento de Dios, pues uno pueda decir convincentemente en lo que cree y finalmente si es en nuestro Señor Jesucristo, pues ahí tenemos la mejor respuesta a cada una de nuestras preguntas. Amén. Entonces, Bueno, pues bueno, gracias hermano Juanito y ok. pues sigamos escudriñando y pues adelante hermano Juan, si usted quiere orar o le quiere pedir a alguien que ore, adelante. Sí, le vamos a pedir a Fanny que ore para ser despedidos. Amén. Ok, ya está. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos muestras día con día tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra de esta noche, Padre, porque, Señor, tú nos dices, Señor, que seamos humildes ante todo, mi Dios. Sigue, Señor, obrando en nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones, Padre. Tú sabes, Señor, de lo que tenemos necesidad cada uno, mi Dios. Ponemos nuestras vidas en tus manos, que tú seas, Señor, el que obre grandemente. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades, nuestras peticiones, Padre, y lo que nos falta a cada uno. Gracias porque tú hablas, Señor, y lo que oigamos, Señor, día con día, lo pongamos por práctica, Padre, porque tú, Señor, te agradas de eso. Bendice a mis hermanos, Señor, que se conectaron en esta noche, que tú obres en sus vidas, en sus familias, mi Dios, y que día con día, Señor, hagamos tu voluntad, Padre, y, Señor, busquemos, Señor, día con día tu rostro, Señor, tu comunión. Bendícenos, Señor, llénanos de ti, que tú seas, Señor, el que obre grandemente, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre, y si en algo te hemos fallado, te pedimos que tú nos perdones, que tú, Señor, hables día con día en nuestras vidas, Señor, y que tú, Señor, nos sigas cambiando y transformando. Bendice la vida de mi hermano Juan, Señor, que tú le sigas dando sabiduría, entendimiento en tu palabra, que tú, Señor, lo sigas ayudando, Señor, en su día a día, que tú le des fuerza, Señor, en su trabajo, y que tú, Señor, sigas, Señor, moviéndote, Señor, en su vida y en su familia. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gracias hermana, gracias hermano Juan, gracias hermanas por Bueno, conectarse. Que Dios les bendiga.